como está firmado por Sor Juana, posteriormente esto se difundió y decían, es que ella es lesbiana. Sí, estaba enamorada de la virreina, etcétera, pero no es así, licenciada. Y si así fuera, de todos modos, y si así fuera, no tendría nada de malo, aunque lo veo muy difícil, puesto que la virreina cuando visitaba a Sor Juana lo hacía siempre acompañada, y las monjas jerónimas salían junto con Sor Juana a recibir a la virreina, y nunca estuvieron solas, siempre estuvieron con muchas mujeres al lado, aunque solamente ellas dos platicaban, realmente nunca estuvieron solas. Pero les repito, si hubiera tenido otra preferencia, qué bueno, ¿sí? Eso no le quita su obra, no le quita su grandeza, no le quita todo el legado que nos dejó a las letras mexicanas. Así es que eso es lo de menos y era lo que queríamos comentar, eso es lo de menos definitivamente. Pero ahora, ¿qué pasa con Sor Juana? Sor Juana llega un momento en el que rebasa su propio tiempo, rebasa su propia época. Las disertaciones filosóficas de ella son sumamente profundas. Esto despierta, y vamos a decirlo como es, despierta envidias. Y sobre todo envidias por parte del clero. Y podemos hablar del obispo de Puebla, Manuel Fernández, de aquel tiempo, que él hace un prólogo a una carta de un portugués, y que Manuel Fernández le pone por nombre Carta Atenagórica. Pero al mismo tiempo, en esta carta, en este prólogo, no solamente hace la crítica de ese discurso, de ese portugués, sino que también le avienta las indirectas a Sor Juana. Y dice que las mujeres deben de estar o en su casa o en la iglesia, que las letras pervierten a la mujer, ¿sí? Y bueno, era más que claro que iba dirigido a Sor Juana. Manuel Fernández firma con un seudónimo, ¿sí? Que el seudónimo es Filotea de la Cruz, ¿sí? Sor Juana le contesta una famosa carta, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde hace una defensa enorme de la mujer, pero no devalorando al hombre, sino mostrando que la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre y que el estar en las letras no demeritaba a nadie, no lo hacía vulgar ante nadie. Entonces se armó tamaño escándalo a nivel del clero, porque se había atrevido a contestarle al obispo de la ciudad de Puebla. ¿Cómo había sido posible que se atreviera? De hecho, es reprendida en el convento y es reprendida por su confesor, pero dentro de ese aire rebelde de Sor Juana, ella renuncia a su confesor a raíz de que la regañan, aunque posteriormente regresa con él. Pues bien, esto ha sido tomado como bandera del feminismo, para que vean cómo Sor Juana ya era feminista, revolucionaria, guerrillera. No. Es una mujer de su tiempo, sobresaliente sí, pero es una mujer de su tiempo. Por ejemplo, Sor Juana Inés tenía una esclava que le había sido obsequiada por su mamá, sí, que por cierto también se llamaba Juana, y que estuvo con ella en el convento durante 15 años. Y Sor Juana, que ahí podríamos haber dicho, ella comenzó con la libertad en México y liberó a su esclava. No, ella se la vendió a su hermana, ¿sí? Le vendió su propia esclava a su hermana. ¿Por qué? Porque era el tiempo, no podemos criticarla, ¿sí? Era el tiempo y así era como se vivía. Entonces tampoco tomemos a Sor Juana como una bandera o con una bandera feminista, no es así. Les repito, era una mujer de su tiempo, que vivía entre la cocina del convento, porque dicen que era excelente cocinera, por cierto, Sor Juana, que vivía entre los rezos y jaculatorios, que vivía en procesiones y que le encantaba ir al palacio virreinal, donde se hacían tertulias poéticas, tertulias musicales. Hay por ahí un documento perdido de Sor Juana, que es un estudio musical, ¿sí? Este estudio musical se perdió, hasta el día de hoy se desconoce dónde se encuentra. Pues bien, Sor Juana es admirada por propios y extraños, y entre uno de ellos por don Carlos de Sigüenza y Góngora, que es el hombre más letrado quizá de la época colonial mexicano, el hombre más letrado, y que ahí no quisiera yo abundar en la vida de don Carlos Sigüenza y Góngora, porque merece un capítulo particular, ya que él fue astrónomo, ya que él fue físico, fue químico, arquitecto, etcétera. Ya hablaremos de él o de esos grandes mexicanos como Manuel Tolsá, etcétera, en un capítulo aparte. Pero bueno, Sor Juana muere a raíz de una epidemia de tifo en la Ciudad de México.
es enterrada el mismo día de su muerte. Ella había vendido sus libros, pero por órdenes más que nada de su confesor. Su confesor le dice que los libros la están pervirtiendo y la están, que su ¿cómo le puedo decir? Su alma, su ego, vamos, se había despertado y que ya estaba ofendiendo a los demás, y como una disciplina la obliga a vender sus libros. Se habla de que era una biblioteca de más de 4,000 ejemplares, y ella destina que el dinero que se saque de la venta de sus libros, bueno, se ha dado a los pobres. Pero sabemos perfectamente que fue guiada por la Iglesia, que veían una amenaza, una seria amenaza por tanto conocimiento que tenía Sor Juana, y porque aparte ya ella tuvo amistad con 2 virreinas, con Leonor de Carreto. Posteriormente, cuando se va Antonio Sebastián de Toledo, llega al virreinato Tomás de la Cerda y Aragón, y la otra virreina, María Luisa Manrique de Lara, es quien también tiene una admiración enorme por Sor Juana, y de hecho cuando fallece Sor Juana, ella se lleva gran parte de su obra y la editan en España. Precisamente es gracias a la virreina María Luisa Manrique que se conoce la obra de la 10ª Musa en España, y vale mencionar que cuando fallece Sor Juana, les repito, es enterrada el mismo día, y don Carlos de Sigüenza y Góngora es el que recita unos versos que también están perdidos, y simplemente el lugar donde reposa dice así: en este recinto, que es el coro bajo y entierro de las monjas de San Jerónimo, fue sepultada Sor Juana Inés de la Cruz el 17 de abril de 1695. Estamos a unos días de cumplir un aniversario luctuoso precisamente de Sor Juana. Pero ahora vámonos a otra parte, antes de que se nos acabe el tiempo. A otra parte, licenciada. Sor Juana siempre ha sido admirada por toda su obra literaria, pero en el sexenio de José López Portillo pone a cargo de la cultura a su hermana Margarita, y Margarita manda a hacer unas excavaciones en el convento de San Jerónimo. De pronto da la noticia en México de que habían encontrado los restos de Sor Juana Inés de la Cruz, y ese enorme camafeo donde ella es retratada, ¿sí? Fue encontrado supuestamente, y se da un boom en algo que se le llamó el sorjuanismo. Ahora todo mundo hablaba de Sor Juana Inés de la Cruz, todo mundo recitaba sus versos y los hombres necios, etcétera, etcétera. Todo mundo hablaba de Sor Juana. Se convirtió en una moda únicamente. Particularmente, este es otro comentario que hago a título personal, yo no comparto esa moda de Sor Juana. Creo que Sor Juana no es alguien para estar de moda. Sor Juana es eterna y ahí estará siempre, y ahí ha estado desde hace 350 años. Entonces, mucha gente ahorita defiende a capa y espada a Sor Juana y lleva las redondillas a todas partes, etcétera, etcétera. Yo lo considero más que nada, insisto, como una moda o como un modismo, ya ni siquiera moda, sino como un simple modismo. Nunca se pudo comprobar que los restos que aparecieron ahí en San Jerónimo hayan sido los de Sor Juana, nunca se pudo comprobar, pero bueno, ahí está el trabajo, que eso es lo que creo que nos interesa, el trabajo de Sor Juana, su herencia. Y por último, yo creo que no podemos evitarlo, y no por caer en sorjuanismos, ¿sí? Pero repetir únicamente 3 de las cuartetas de algo que es tan famoso para ella, ¿sí? Que es: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Y en fin, podríamos estar aquí horas y horas hablando y leyendo sobre Sor Juana. Lo que podemos decir es que está muy bien ganado su título precisamente de la 10ª Musa mexicana. Y bueno, esto es lo que podemos comentar acerca de Sor Juana, licenciada. No sé si haya algún comentario. Sí, hay unas preguntas aquí de Gildardo Marín. Dice que en el billete de 200 pesos aparece un patio en el fondo. ¿Dónde es ahí? Es el convento de San Jerónimo, precisamente. Quiero decirle, esto suena un poquito a broma, pero Sor Juana se nos ha devaluado, porque antes aparecían los billetes de a 1000, ¿sí? Y ya nada más aparecen los de 200, entonces se nos devaluó un poquito Sor Juana, pero igual se ha devaluado nuestro peso. Pero sí, es el interior del convento de San Jerónimo. ¿Y cuál es el impacto de Hombres Necios, precisamente? Bueno, yo creo que así como ha sido moda Sor Juana,
que de pronto se da un boom, luego se olvida. Lo que nunca se ha olvidado de Sor Juana es precisamente el Hombres Necios. Yo creo que es lo que más representa, ¿sí? Esa vida de Sor Juana, y no solo eso, sino la injerencia del siglo de oro, ¿sí?, de la literatura española en México. Y para eso tendremos que hablar también de Juan Ruiz de Alarcón, que también es otra historia grandiosa, la de Juan Ruiz de Alarcón, ya lo platicaremos, pero yo creo que el Hombres Necios refleja todo lo que es el siglo de oro, ¿sí?, de la literatura española en México. Muy bien, pues gracias, profesor. También acá hay comentarios, pero pues dice Cine de Reojo, saludos, Octavio y Liliana escuchando, Alejandro dice saludos desde Hidalgo, pues que por allá está mi Santa Madre, saludos, y también a mi tía Carmen Marín, y también dice por acá Ivano Salazar, dice escuchando desde Canadá. Fíjese, muy bien, y dice que qué buenos comentarios, siempre tan interesantes los personajes mexicanos. No, pues muchas gracias, bienvenido aquí, te seguimos esperando todos los lunes a las 10 de la noche, hablando precisamente de estos personajes mexicanos. Qué bueno que estás por allá en Canadá, allá me imagino que está haciendo frillito, porque aquí es un calor tremendo. Él mismo dice que con qué mujer de la actualidad Sor Juana se puede comparar. Híjole, qué buena pregunta. ¿Con quién podríamos compararla? Yo creo que no tiene comparación. Sinceramente, creo que no tiene comparación, lo que representa a Sor Juana, pero sobre todo en el momento histórico en el que se da, porque ahorita la historia es otra por completo. Ahorita todas las mujeres tienen acceso a la información, tienen acceso a escuelas, en fin, yo creo que es difícil compararla con una mujer de la actualidad. Bien, y también por acá dice Gildardo que cuando hablamos o cuando platicamos de tesoros enterrados, ¿y dónde hay para buscar? ¡Ay! Bueno, estamos preparando el tema de las colecciones en México, hablaremos de numismática, de filatelia, que hay unas anécdotas verdaderamente increíbles, y ahí hablaremos de los tesoros enterrados. Claro que sí, hablaremos del tesoro, del famoso tesoro de Moctezuma, y del tesoro que se encontró en el río Grijalva, también por medio de un pescador que se le conoce como el tesoro del pescador. Hablaremos de muchos temas de estos en un solo programa, nosotros les avisamos. Pues bien, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos. De veras que ha sido un placer saber que también estamos llegando a Canadá. Y pues bueno, qué bien este tema. Me gustó muchísimo. Yo creo que a varios igual les gustó. Y profesor, ¿cuál es el tema de la próxima semana? Bueno, pues hicimos una lista con los temas, y bueno, el que sigue es invariable. Para la próxima semana estaremos hablando de un personaje, caray, polémico en la historia de México, porque le toca ser el eslabón que une a dos culturas, la Malinche. Y hablaremos desde su vida allá en Tabasco hasta su muerte aquí en la Ciudad de México. En fin, hablaremos de toda la vida de la Malinche y el origen de la palabra malinchismo. Es un tema muy fuerte en ese aspecto, muy interesante, y nos regresamos pues a la época prehispánica y el inicio de la época colonial. Y así rápido, licenciada, nada más abundar un poquito en los saludos, sí, a Francisco y Miriam, que también nos están escuchando. Saludos para Arizona, allá pues hay varias personas, María Elena, la señora Elena Espinosa, en fin, a Cotija, Michoacán, Nora, por favor, recibe saludos, a Nueva York, Luis Antonio Álvarez, también saludos, y bueno, igual, disculparme si olvidé algunos, pero ya se nos está yendo el tiempo, licenciada. Pues sí, se nos está acabando el tiempo. Teníamos pensado también ponerles un soneto, pero ya no nos queda así tiempo, así es que pues la pasen muy bien, nos escuchamos el próximo lunes y hasta la próxima.